En nuestra lección de esta semana, estudiaremos uno de los ataques más despiadados de Satanás contra las Escrituras y la fe cristiana. Por lo tanto, te invito a que me acompañes hasta el final de este maravilloso estudio. El título de nuestra lección número 6 es Los dos testigos. Nuestro texto bíblico está en Isaías capítulo 40, verso 8. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, como siempre, vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra. Por favor, acompáñanos. Espíritu Santo, también te pedimos que nos inspires, nos guíes y nos enseñes para que podamos entender tu palabra. También te pido, Padre, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas. Cualquier necesidad que tengan, súplela. Y si están atravesando problemas, soluciónalo, por favor, querido Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice nuestro texto así: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El diablo siempre ha estado en contra de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que él, a través de la historia, ha querido destruir la palabra poderosa de nuestro Dios. Sin embargo, él no ha podido y jamás podrá. ¿Por qué? Porque nuestro texto bíblico aquí dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero cuando Satanás ve que el Señor triunfa sobre él, pues él no se queda con los brazos cruzados. Él se levanta nuevamente para atacar la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en nuestra lección de esta semana. El ataque despiadado que él desató contra la palabra de nuestro Dios y contra los cristianos. Para eso vamos a la parte del día domingo, que lleva por subtítulo Dos testigos. En Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante dice así: por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Aquí Apocalipsis nos está hablando de dos testigos y dice que son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Ya sabemos que esto es simbólico. Por lo tanto, necesitamos descubrir quiénes son estos dos testigos. Pues bien, los dos olivos son los que alimentan de aceite a los candelabros para que sigan alumbrando. Esto nos recuerda Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, el aceite simboliza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que la palabra del Señor alumbre al mundo con su poder. En otras palabras, aquí los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es por eso que el Espíritu Santo logra con su poder que el mundo sea alumbrado con la luz de la palabra de nuestro Dios, a fin de que el hombre salga de las tinieblas, donde hay mucho engaño, donde la palabra del Señor es tergiversada, con el único fin de que Satanás logre engañar a muchos para la perdición. Pero gracias a la palabra del Señor, que con el poder del Espíritu Santo, muchos hoy
hemos encontrado el camino para la salvación y para la vida eterna, que solamente es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es que estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, porque dice aquí que tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva y para que el agua se convierta en sangre y que la tierra sea azotada cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Esto nos hace recordar a Elías, que por la palabra del Señor logró que no lloviera durante 3 años y medio. Y también a Moisés, que con la palabra del Señor logró que se convirtiera el agua en sangre y que Egipto fuese azotado con 10 plagas. Es por eso que aquí los dos testigos son la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora también dice aquí que todo aquel que intentase dañarlos, dice que de la boca de ellos saldría fuego para destruir, para consumir a sus enemigos. Lo que nos quiere decir esto es que la palabra del Señor es fuego consumidor. O sea, que nuestro Dios dictará juicio contra todos aquellos que se levanten en contra de la palabra del Señor y la rechazan. Es por eso, mi apreciado, que me escuchas. Nosotros necesitamos tenerle mucho respeto a la palabra de nuestro Dios. Necesitamos obedecerla. Necesitamos serle fiel tanto al Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no solamente aceptar el Nuevo Testamento y rechazar el Antiguo Testamento. Necesitamos abrazar la palabra del Señor, estudiarla y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que su poder pueda alumbrar nuestra mente, pueda alumbrar nuestra vida a fin de que podamos permanecer en el camino que nos lleva a la vida eterna. Así que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, en la parte del día lunes que lleva por subtítulo periodos proféticos. En Apocalipsis capítulo 11, verso 3 dice así: por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Aquí, Apocalipsis dice que los dos testigos, o sea, la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizarían durante 1260 días. Y este periodo profético es lo mismo, 42 meses, es lo mismo tiempo, tiempos y medio tiempo, que da 1260 días. Esto aparece en Daniel 7:25, en Apocalipsis 12:6, 14, Apocalipsis 13:5. Todos estos textos apuntan al mismo periodo profético que comenzó en el año 538 y culminó en el año 1798. En ese lapso de tiempo fue cuando comenzó el sistema papal a través de la Iglesia Católica a perseguir a los cristianos, aquellos fieles a la palabra del Señor, que se levantaron en contra de las enseñanzas falsas del papado, de la Iglesia Católica, todas sus doctrinas, sus dogmas, pues los reformadores empezaron a levantarse para defender la verdad. Pues esa época se llamó Edad Media o una era de oscuridad. ¿Por qué? Porque la iglesia se sumergió en esa oscuridad, poniendo sus tradiciones y sus dogmas por encima de la palabra del Señor, sus mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Por eso Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño cambiaría los tiempos y la ley y perseguiría a los santos, pues esa fue la persecución que se desató contra los cristianos. Pero la palabra del Señor estuvo alumbrando en esa
época de oscuridad y muchos aceptaron la verdad, abrazaron la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios triunfó, la palabra de nuestro Dios fue victoriosa. Y los reformadores que estuvieron luchando fueron los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan Carlos Wesley, pues ellos fueron los que estuvieron luchando contra el enemigo que estaba tratando de destruir la palabra del Señor e imponer la falsedad, distorsionando la palabra del Señor. Pero la palabra de nuestro Dios dice que permanecerá para siempre. Así que la palabra de nuestro Dios se estuvo impartiendo a la gente. Dice que fue un periodo de 1260 días, o sea, 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Fue ese lapso de tiempo que el Antiguo y el Nuevo Testamento estuvieron brillando en medio de la oscuridad. Ahora, en la parte del día martes, que lleva por subtítulo, los dos testigos son asesinados. En Apocalipsis capítulo 11, verso 7 en adelante dice así: ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, o sea, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambios de regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Miren lo que dice Apocalipsis, que estos dos testigos, cuando terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿Cuándo es que ellos terminaron de dar testimonio? En el año 1798, porque en el año 1798 el general francés Berthier, siguiendo el orden de Napoleón Bonaparte, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Así que ahí se cumplió la profecía, ahí terminaron de testificar, porque ahí cesó la persecución contra los cristianos y la lucha contra la palabra del Señor en el año 1798, cuando el Papa fue llevado a Francia y allá murió. Ahora dice Apocalipsis que la bestia que sube del abismo les haría guerra, los vencería y los mataría. O sea, destruiría la palabra del Señor. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Es el diablo. Pues ahí comenzó nuevamente la lucha de Satanás. Y justamente en la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Lo que significa esto es que Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero. Y también dice, Sodoma representa la inmoralidad flagrante, o sea,
Los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793 hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. O sea que aparentemente ahí el diablo triunfó. ¿Por qué? Porque ya la palabra del Señor había sido quemada por los hombres impíos. Pero gracias a Dios que eso fue solamente por 3 años y medio. Ahora, en la parte del día miércoles, que lleva por subtítulo, los dos testigos resucitan. En Apocalipsis capítulo 11, verso 11 dice, pasados los 3 días y medio, o sea, los 3 años y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. ¿Qué pasó con la palabra del Señor? Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. La palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes, resucitaría plenamente. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. En ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques a la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla al corazón humano. Oh, mis apreciados que me escuchan, gracias a estos hombres que cuando terminó el periodo de 3 años y medio donde la palabra de Dios fue quemada, pues nuevamente ellos abrazaron la palabra del Señor y comenzaron nuevamente a proclamar el mensaje de nuestro Padre Celestial, que hoy en día la tenemos nosotros, y por eso hay que proclamarla y hay que abrazarla, hay que obedecerla y hay que amarla, porque gracias a nuestro Dios, su palabra pues permanece para siempre. Hoy tenemos la oportunidad de la vida eterna, tenemos la oportunidad de ir a Jesús gracias a su palabra, que el enemigo trató de quitárnosla, pero el Señor dijo, no, yo la voy a devolver a mis hijos para que encuentren el camino a la vida eterna. Ahora, en la última parte de nuestra lección, en el día jueves, que lleva por subtítulo La verdad triunfante. En Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante dice, tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, ahí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos
estruendos, truenos y terremotos y una fuerte granizo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el Señor ha triunfado sobre el enemigo, que el Señor ha hecho que su pueblo triunfe, pero gracias a la verdad, que la verdad siempre ha estado triunfando sobre el enemigo y siempre triunfará. Por eso aquí dice que las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños. Aquellos que lucharon por la verdad ahora serán recompensados porque la verdad ha triunfado. Así que, mis apreciados, dice el texto bíblico que cuando se abrió en el cielo el templo de Dios, se vio el arca de su pacto, el arca del pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Por lo tanto, todos aquellos que le obedecieron a Dios, a su verdad, a sus mandamientos, a su palabra, el cielo es para ellos. ¿Por qué? Porque por amor a su Dios obedecieron su santa palabra. Así que, mis apreciados, yo les invito a que cada uno de nosotros podamos permanecer fieles a las verdades de la palabra de nuestro Dios. No importa lo que Satanás pueda desatar en contra de nosotros, pero tenemos que tener la certeza y la confianza en la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios es verdad, es para siempre. Nada ni nadie la va a poder destruir. Así que abracémosla y confiemos en ella. ¿Por qué? Porque sus promesas son verdades. Nuestro Dios jamás nos mentiría, jamás nos defraudaría. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que los reinos de este mundo son de nuestro Padre Celestial, son de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo ha triunfado sobre el enemigo y sobre el reino de Satanás. Ahora solo esperamos que Cristo venga por nosotros para que podamos estar con Él. Así que sigamos adelante, no desmayemos, luchemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Él, autor y consumador de la fe, para que podamos alcanzar la vida eterna. Antes de terminar, no se olviden apoyarnos con su like, compartir nuestro video en sus redes sociales para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y por supuesto para alcanzar la vida eterna. Y a usted, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Así que bendiciones, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.